me postro ante tu altar. Yo vine para adorar, mi todo entrego, tu gloria quiero ver, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Me postro ante tu altar, yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, me sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Me postro ante tu altar, yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, me sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Me postro ante tu altar, yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, me sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aquí estás sentado en el trono
poderoso Dios, mi alma clama por ti. Dios les bendiga, amada iglesia. Como dice esta canción, nuestra alma constantemente es la que clama con gemidos indecibles por la presencia del Señor, por esos momentos especiales al escuchar su palabra, por esos momentos bonitos al deleitarnos en su presencia, cuando Él nos habla y nos alimenta con su palabra. Qué bonito es que nuestra alma siga gimiendo todavía. Qué bonito es que nuestra alma siga pidiendo esa presencia gloriosa del poder del Señor Jesús. Yo quisiera que en esta hora hiciéramos una oración dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus privilegios, porque hoy nos ha guardado el Señor, porque esta semana hemos tenido salud, porque esta semana hemos tenido alimento, porque esta semana el Señor nos ha dado múltiples cosas, nos ha bendecido con su bendición poderosa. Y yo quisiera que agradeciésemos al Señor por esta presencia, por esta palabra, porque también su alimento espiritual no ha escaseado, antes ha abundado. Señor Jesús, te agradecemos en esta hora. Te agradecemos en esta noche, Señor Jesús, por tus bendiciones, Señor Jesús, por tu provisión. Señor Jesús, te agradecemos por todas las cosas que tú haces por nosotros. Señor Jesús, te agradecemos por todas las cosas, Señor Jesús, que tú nos permites vivir y tener, Señor Jesús, por estas experiencias gloriosas en tu presencia, Señor Jesús, porque si hoy tenemos salud, porque si hoy tenemos bendición, es gracias a ti. Oh Señor Jesús, en tu nombre santo hacemos esta oración y rendimos este culto a ti, Señor Jesús, dándote gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que tú has hecho, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Bueno, mis hermanos, y yo quisiera que siguiésemos en una serie de oraciones y orásemos también por las personas de Estados Unidos y de los otros países vecinos. Dese cuenta, mi hermano, que ya hay varios pastores que se han contagiado de coronavirus. E incluso ayer me enviaron un audio de un pastor allí en Estados Unidos. Fue líder de la iglesia de allá de Daipul y está contagiado, y él da unas recomendaciones acerca de que nos debemos cuidar, debemos hacerle caso a las autoridades y demás, y no debemos descuidarnos, sino cuidarnos para que no nos pase esto. Qué bonito que nosotros nos sostengamos todos por la oración en el nombre del Señor Jesús. Qué bonito que nosotros oremos los unos por los otros, oremos por las otras iglesias, oremos por los otros hermanos. Déjeme decirle que si usted ora con fe, que si usted ora con carga por las otras personas, por las situaciones que están viviendo en otros países, déjeme decirle que esta oración, si lo hace de corazón contrito y humillado, el Señor la va a responder y va a orar de una manera especial. Yo quisiera que hiciéramos una oración por este pastor y por muchos pastores más, y por las situaciones que están viviendo diversos hermanos en diversos lugares. En España tienen que recolectar ofrendas aún por Zoom para enviarles a otros países, y a otros países, y de acá de Colombia también se está haciendo, a otros países se les está enviando ofrendas porque hay necesidades más grandes en otros lugares. Nosotros tenemos una bendición grande acá y podemos suplirla con la ayuda del Señor, pero hay otros países que necesitan de tu ayuda y de mi ayuda, y no solamente económica, sino en oración. Así que yo quisiera que hiciéramos una oración en esta hora por esa necesidad, exponiéndole al Señor Jesús esa necesidad en cada país, esa necesidad en cada lugar, que sea ayudando a sus hijos allí donde quiera que estén. Señor Jesús y Padre glorioso, en esta hora te presentamos, oh Dios,
la necesidad, Señor Jesús, que se están viviendo en múltiples lugares, Señor, en múltiples países, Señor Jesucristo. Te presentamos, Señor Jesús, estos pastores, Señor Jesús, que se han contagiado de pronto con esto. Seas tú sanándolos, seas tú ayudándolos, Señor, seas tú dándole las fuerzas a ellos, a sus familias, Jesús. Estas situaciones no son fáciles, Señor Jesús, pero de tu mano, con tu fuerza, con tu ayuda, Señor, podemos resistir, podemos ayudar a otros que lo necesitan. Oh Señor Jesús, permítenos, Señor, tener salud, permítenos, Señor, tener amor, permítenos, Señor Jesús, tener carga y orar por nuestros hermanos, orar por las iglesias, Señor. Señor Jesús, permite que la iglesia de Versalles, permite que las iglesias aledañas, Señor, busquemos constantemente más tu presencia y clamemos, Señor Jesús, por las necesidades de otros, Señor. En tu nombre santo, amén y amén. Quiero cantarles una canción que me ha dado el Señor en estos momentos. Simplemente voy a cantar el coro y quiero que ustedes la escuchen en esta hora. Este es el coro. Que el mundo entero conozca la palabra viva que brota como manantiales de aguas sin retroceder. La ciencia misma hoy miré este inmenso amor tan sublime, inexplicable y glorioso, no deja de ser. Que el mundo entero conozca la palabra viva que brota como manantiales de aguas sin retroceder. Que la ciencia misma hoy mire este inmenso amor tan sublime, inexplicable y glorioso, no deja de ser. Nosotros tenemos que seguir predicando esta palabra, que el mundo entero conozca esta palabra viva que brota como manantiales de agua. Déjeme decirle, mi hermano que me escuchas allí, que en estos momentos hemos visto mucha abundancia de pan, mucha abundancia de palabra, y la seguiremos viendo porque se está predicando el evangelio a toda criatura en estos momentos. Se están invitando a pastores de otros lugares para que se predique la palabra. Se está haciendo lo posible y lo imposible para que la palabra llegue a las personas. Se están haciendo refanes virtuales. Ayer estuve en un culto en que me invitaron unos familiares de España, y estuvimos en un devocional juvenil, y varias iglesias están haciendo lo mismo, y estuvimos también en un devocional también allí con la iglesia de Kennedy, imagínense. Entonces la palabra de Dios está brotando como manantiales de aguas, pero tú eres el que debes cumplir esta misión, pero tú, iglesia, eres el que debes ayudar orando y predicando esta palabra y recordando esta misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Yo quisiera que hiciésemos otra oración muy especial para que el Señor en esta hora sea hablándonos la palabra de Dios. Ahorita vamos a cantar de pronto otras canciones más, pero yo quisiera entrar en la palabra de Dios en esta hora, que meditemos en la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para decir en esta hora a su pueblo. Y quisiera darle un poquito de espacio a esto. Bueno, también para anunciarles, mis hermanos, que en esta semana estaremos mirando medios, innovando con el pastor para ver cómo podemos hacer los cultos, que sea de pronto algo mejor o algo diferente. Entonces estaremos esta semana intentando hacer algo diferente porque pues es necesario innovar, y vamos a estar allí pendientes. La idea es que los cultos también de los jóvenes, yo voy a hablar ahorita con algunos líderes, con algunos muchachos, para que cada uno de la iglesia pueda pues tener, algunos de la iglesia puedan tener una participación preciosa.
que no solamente seamos aquí los miembros de la casa, de la familia pastoral, sino que también sean hermanos que prediquen la palabra desde allí de sus casas. Entonces estaremos informando y estaremos allí pendientes de que se siga predicando este evangelio precioso y de seguir innovando en esta predicación de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo quisiera que usted allí se ubicase en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. El tema de esta noche, el tema que quiero hablarles en esta noche, que siento hablarles de parte de Dios, es resplandeciendo en medio de esta generación. Resplandeciendo en medio de esta generación. Ayer tuve ese privilegio, como les contaba, de predicar allí en la iglesia de unos familiares de nosotros en España por Zoom, y pues prediqué este tema. Y es necesario y que nosotros, los jóvenes, que nosotros, la iglesia de Versalles, también aplicásemos esta palabra para nuestras vidas y la cumpliésemos también. Amén. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, vamos a leerlo hasta el versículo 18. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Oiga bien, en la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Resplandeciendo en medio de esta generación. Mi hermano, déjeme decirle que el resplandor es algo más allá de una simple luz. Dice que el resplandor es una luz, un brillo intenso, es más allá, un brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. En las Escrituras habla acerca del resplandor de la gloria del Señor Jesús. Que ese resplandor es tan fuerte que brilla como el sol, que ese resplandor es tan fuerte que no lo podemos ver a Él. ¿Sí me hago entender? Entonces el resplandor es algo que alumbra de una manera poderosa, de una manera grande. Y dice en unos textos en Apocalipsis que Él va a ser el mismo sol allí en la Nueva Jerusalén, que alumbrará como el sol, el resplandor de su gloria. Entonces el resplandor va más allá, y nosotros tenemos el privilegio de ser portadores de esta luz preciosa. Tenemos el privilegio de ser portadores de este resplandor glorioso del Señor Jesús. Pero ¿cómo así? Ahorita les voy a ir explicando. Ese resplandor es esa luz, ese brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. Va más allá de una simple luz. Es un resplandor que alumbra con harta fuerza. Que hasta parece el mismo sol, lo dice la palabra de Dios en algunos textos. Para que ese brillo se dé y para que nosotros alumbremos en medio de estas generaciones y tengamos ese resplandor en medio de estos lugares donde necesitan de Cristo, en medio de esta humanidad que necesitan de Cristo, necesitamos algo. Y el apóstol Pablo hace unas recomendaciones en esta carta a los Filipenses, hace unas recomendaciones para que tú y yo como hermanos podamos resplandecer fuertemente. Él hace unas recomendaciones antes de nosotros cumplir esta misión encomendada. Dice que para que el brillo se dé y el resplandor se dé, debemos nosotros estar pulidos
o tener buen aceite para producir una buena luz, un buen resplandor. Amén. Entonces el apóstol Pablo hace unas sugerencias y dice así: para nosotros alumbrar en este mundo de tinieblas, nosotros tenemos que, primero, obedecer a Dios en medio de la ausencia y en medio de la crisis. Vamos a leer el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, oiga bien, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación. Quiero que antes de esa parte de ocupados de la salvación, miremos con atención, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Nosotros como cristianos debemos ser obedientes, aún estando en la iglesia cuando lo estábamos, y allí en nuestra casa debemos seguir obedeciendo esta palabra. Para que nosotros haya esa luz, el apóstol Pablo, para que en los filipenses hubiese esa luz, él pedía que hubiera obediencia. Dios pedía que hubiera obediencia en la vida de las personas, aun cuando él estaba ausente. A Pablo está diciendo: aun cuando yo esté ausente, debemos seguir obedeciendo. Aun cuando el pastor de pronto no te esté mirando, aun cuando no estés de pronto físicamente en el templo adorando al Señor, el Señor sí te ve, y tu obediencia debe ser segura con Él, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en la ausencia. Ahora en este tiempo es donde más necesitamos nosotros de esa obediencia a nuestro Dios. Entonces Él pide que para que nosotros alumbremos, debemos ser obedientes a su palabra, allí en nuestros hogares y donde quiera que estemos, que demos un buen testimonio de ella. Amén. También pide como segundo punto, primero obedecer, segundo, ocuparnos de nuestra salvación con temor. Dice así, y dice: no solamente como en mi presencia, sino también en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, dice en el versículo 12. Nosotros tenemos que recordar siempre, ser obedientes, sí, es el primer punto, pero debemos recordar y memorizar constantemente que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, que nosotros somos llamados a esta salvación gloriosa. Por lo tanto, debemos preocuparnos de guardarnos en temor al Señor en esta salvación gloriosa que Él nos ha permitido mirar, que nos ha permitido gozar, y tener temor y temblor por ella, o sea, acordarnos y ocuparnos de nuestra salvación. Así que si usted dice: bueno, no tengo mucho que hacer en esta cuarentena, pues hoy le digo en esta hora que sí tiene mucho que hacer. Tiene que ocuparse en su salvación. ¿Y cómo se ocupa en su salvación? Buscando de la presencia de Dios, buscando alimentarse de su palabra, buscando alimentarse de esta presencia gloriosa, gozarse en Él, buscando predicar la palabra. Te ocupas de tu salvación. Leyendo la palabra te vas a dar cuenta y te vas a ocupar bastante en esta salvación gloriosa. Entonces Pablo resalta este segundo punto. El tercer punto es: Dios produce en nosotros el deseo de hacer las cosas. En el versículo 13 dice: porque Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame en estas circunstancias, porque la verdad yo quiero ser mejor para usted, yo quiero hacer algo más para usted, yo quiero servirte de una manera mejor. Y cuando comenzó este confinamiento, yo le decía: Señor, yo necesito ocuparme en las cosas, en la salvación que tú nos has dado. Yo necesito ocuparme en las cosas que verdaderamente yo pueda crecer en ti, que verdaderamente yo pueda mostrar y hacer algo para tu servicio, porque yo no me puedo quedar en la casa confinado sin hacer nada, sin servirle al Señor Jesús, aún por los medios sociales. Y el Señor fue poniendo a través de la oración en mí el querer como el hacer, y en el pastor y en muchos hermanos yo sé que han tenido el sentir de no quedarse inquietos en su casa, sino unos hacer devocionales, sino otros hablarle a las almas por WhatsApp, sino otros hablarle a las almas por Zoom. O sea, en muchos medios, de muchas circunstancias, muchos al Señor les ha puesto el querer como el hacer.
por su buena voluntad. Porque muchas veces nuestra carne quiere hacer muchas cosas para Dios. Perdón, nuestro espíritu, nuestra alma quiere agradar a Dios, pero nuestra carne hace que nos limitemos, hace que lleguemos a un punto, hace que nos estanquemos supuestamente en algunos lugares. Pero qué bonito cuando el Señor pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad, y comenzamos nosotros con ese accionar del Espíritu Santo que hablábamos en estos días, a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y a vivir de una manera especial. Porque Dios produce el querer como el hacer. Este versículo yo lo venía meditando ya hace algunos meses. Por eso mismo, porque yo siempre he querido darle más al Señor. Uno no se puede conformar con lo mismo, sino que uno debe darle más y más al Señor. Y yo le digo, Señor, si yo en mi carne de pronto me limito muchas veces, Señor, tú eres el que me das el querer como el hacer. Querer y hacer. Y de esta manera yo puedo servirte. Así que te pido que me des el querer como el hacer, aunque las fuerzas humanas, aunque las fuerzas físicas no me dejen hacerlo. Señor, dame tú ese querer, ese hacer, para yo poder cumplir tu misión, para yo poder cumplir este llamado que tenemos de servirte, de nuestra salvación. Amén. Entonces, este tercer punto es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el cuarto punto que Pablo habla allí en esta carta dice, haced todo sin murmuraciones. No se sabe, quizás el Señor ya conocía que en la iglesia de los filipenses había de pronto muchas murmuraciones, algo que sucede pues casi en todas las iglesias, pero Pablo recomienda que hagamos todo sin murmuraciones, sin murmurar a nuestro hermano. Bueno, si nuestro hermano está sirviendo al Señor, antes en vez de murmurar de él, dele gloria al Señor, dele alabanza al Señor, dígale amén. Amén por ese servicio que está haciendo. Gloria a Dios por eso que está haciendo. Qué bendición que el hermano se puso en la tarea de hacer algo que yo ni siquiera tenía en mi mente. Qué bendición, sin murmuraciones. Antes orando los unos por nosotros, sin murmuraciones y sin contiendas. Que por qué este sirvió, que por qué este aquello, que por qué este está sirviéndole a Dios, que por qué este alardea tanto. No. Alégrese más porque su hermano le está sirviendo a Dios. Alégrese más por cuando el pastor lo motiva a servir y cuando el pastor lo mueve a buscar esa manera, cuando las personas de Dios lo mueven a buscar la manera de servirle a Dios mejor, de hacer las cosas, de ocuparse en lo que usted debe ocuparse. Alégrese en Dios por sus hermanos, por los triunfos de los otros, y no murmure, sino que, como dice el pastor, no murmure, ore. En vez de las murmuraciones y de las contiendas, hagamos oración por nuestros hermanos y alegrémonos porque estamos sirviéndole al Señor. De verdad que a mí me da mucha alegría ver a muchas personas sirviéndole al Señor, ver que en los hogares de los hermanos están haciendo devocionales y están pasando cosas especiales en muchas vidas de varias personas. Y me alegra ver que otros líderes de otras iglesias, que los líderes de estas iglesias, muchos de ellos se están moviendo a hacer algo para el Señor. No es motivo para yo murmurar ni contender por él, sino para darle gloria al Señor, porque esta palabra se está predicando, porque sus siervos están sirviéndole a Dios con amor, con el corazón, con entrega. Amén. Entonces Pablo pide estos cuatro puntos antes de nosotros cumplir la misión. Primer punto es obedecer. El segundo punto es ocuparnos de nuestra salvación. El tercer punto es que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el cuarto punto es no murmurar ni contender. Y de esta manera dice Pablo en unos textos más adelante: serás tú una persona, cuando cumplas esto, serás una persona irreprensible, o sea que no la van a poder reprender. Serás una persona sencilla, humilde para hacer las cosas, y serás una persona sin mancha. ¿Y cómo quiere el Señor que estemos? Sin mancha, sin contaminación y sin arruga, que tengamos nuestras vestiduras bien limpias. Él quiere, en resumidas cuentas, santidad. Entonces, cuando usted se ocupa de estos 4 puntos que yo le acabo de decir: obedecer, ocuparse de su salvación, hacer el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad, y no murmurar ni contender, usted va a ser irreprensible, mi hermano, usted va a ser sencillo, y usted va a ser una persona sin mancha que se guarde para Dios.
santo como Él quiere que sea su iglesia. De esta manera, en medio de tanta maldad, si cumplimos esto que dice Pablo, podemos ser luminares en medio de estas generaciones. Podemos alumbrar fuertemente en medio de estas necesidades. Para resplandecer, iglesia, nosotros no debemos estar escondidos, sino que nosotros debemos estar en medio, mas no escondidos. Dice el Evangelio de Mateo 5:14, ya termino con estos textos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Oiga pues, vosotros sois la luz del mundo, iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte. Ustedes asentados sobre este Dios glorioso, sobre este monte. No se puede esconder. Asentados en la presencia de Dios, ustedes no se pueden esconder. Si ustedes tienen experiencias con Dios, si ustedes han vivido en el camino de Dios tantas cosas bonitas, usted no se puede esconder. Y esa luz no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte, no se puede esconder. Oiga bien, mi hermano, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Oiga, vean vuestras obras. Por eso Pablo recomendaba que obedeciésemos al Señor, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi hermano, déjeme decirle que una bombilla o una lámpara no se pone en una esquina nunca. De vez en cuando de pronto el que la puso mal, pero siempre una lámpara va a estar en medio. Siempre un bombillo va a estar en medio de la habitación, o en medio de la sala, o en medio de la cocina, o en medio del comedor. Nosotros no somos llamados a estar en una esquina ni estar escondidos debajo de un almud. Nosotros somos llamados a predicar este evangelio, a alumbrar este mundo, a ser luminares y a resplandecer con esta preciosa palabra del Señor. Aleluya. Somos llamados para resplandecer en medio de esta generación, para llevar esa luz poderosa del evangelio, para mostrar con fuerza a nuestro Cristo. Somos llamados para hacer las obras que Cristo hizo y para meternos en medio de la circunstancia difícil, en medio de la situación difícil. Ahora, en este momento, es donde más la iglesia se debe meter, en medio del problema, en medio de las situaciones. Es el momento donde la iglesia debe estar en medio, debe alumbrar en medio de los países, en medio de la necesidad, en medio de este mundo que está sufriendo muchos dolores. Debe estar la iglesia metida allí, predicando la palabra, orando por las iglesias, orando por los países, porque no podemos callar, no podemos callar, sino que debemos estar en medio predicando este precioso evangelio que ha llenado nuestros corazones, para que llene la vida de otros que lo necesitan, para que sane un alma sedienta. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El ejemplo más grande que nosotros podemos ver en las Escrituras es a Cristo. Cristo, aunque fue hombre, era el resplandor más grande. Era el mismo Dios resplandeciendo en la tierra. Era el luminar más poderoso. Era el mismo Dios hecho hombre, aquí alumbrando a los hombres. Y déjenme decirle que Cristo no fue alguien que estaba en una esquina o que predicaba por allá, de pronto escondido y que no se notaba. No, Señor, Cristo era alguien que se notaba. Allí en los judíos lo conocieron los romanos. Yo creo que los conocieron varios países. Lo conocieron y hoy lo siguen conociendo muchos países, y prácticamente todo el mundo ha oído hablar de la palabra de Dios, ha oído hablar de este Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo no fue una persona, una luz que se escondió debajo de un almud, no fue alguien que estuvo en una esquinita puesto allí, sino que alguien que se metió en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de los momentos difíciles, ayudando en medio de las
las tinieblas de este mundo se metió. Inclusive Él venció a la muerte en la cruz. Oh, se fue hasta por allá. Imagínense la profundidad y cómo se metió Dios Cristo de esa manera tan especial y nos dejó este ejemplo. Oh, Él iba por los hogares, Él iba por los lugares predicando, las multitudes lo seguían. Oh, ese es el evangelio que nosotros debemos seguir, ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Ese es el evangelio que la iglesia debe llevar a las naciones, un evangelio que sea notable, un evangelio que resplandezca, un evangelio que haga cambiar y estremecer el mundo entero. Oh, aleluya. Por eso nosotros, iglesia, tenemos que ser luminares en medio de estas generaciones. Por eso necesitamos que usted se pula, por eso necesitamos que usted se llene de aceite, para que usted pueda resplandecer en medio de las naciones que necesitan que se meta en medio de ellos para predicar la palabra. Oh, aleluya. El Señor quiere llevarnos a nosotros a que demos un poco más. El Señor quiere llevarnos a nosotros a que sigamos sus pisadas. El Señor quiere llevarnos a nosotros a que nosotros nos alimentemos de su palabra, obedezcámonos, guardemos nuestra salvación, aunque no tengamos las fuerzas para hacerlo, que no murmuremos y que nosotros vivamos en santidad y llenos de aceite para poder bendecir a otros con la bendición que el Señor nos ha dado. Oh, yeah. Lo que el Señor nos ha dado no se cambia por nada. Esta salvación, esta luz gloriosa, esta palabra tan hermosa, nosotros no la podemos cambiar por un plato de lentejas, no la podemos cambiar por nada. Antes debemos alzar esta palabra poderosa. Antes debemos alzar esta palabra gloriosa con más fuerza, con más vigor. Yo sé que el enemigo no está contento como usted predique la palabra, como usted haga, como usted mire la manera de revolucionar en su casa para que la gente conozca de Dios. El enemigo no está contento y sus ataques se ponen más intensos. Oh, pero oiga bien, esta palabra se tiene que predicar aún más fuerte y esta palabra tiene que resplandecer aún más fuerte en medio de estas tinieblas que se están poniendo mucho más oscuras que antes. Debemos alzar esa luz gloriosa del evangelio para que otros conozcan lo que Cristo tiene para esta humanidad y se llenen de esa luz gloriosa que el Señor quiere entregar a cada uno. Oh, yo quiero que allá en su hogar, yo quiero que allá en su casa donde está, oh, yo quiero que levante sus manos al cielo y haga una oración conmigo en esta noche. Yo quiero que allí donde está se concentre un momentico, si está haciendo de pronto la comida, si está haciendo otras cosas, o de pronto quizás estás escuchando el culto así desde lejos. Hoy quiero en este momento que se concentre solamente en este momento de oración y se meta aquí y le diga al Señor: Señor Jesús, en esta hora yo quiero ser un luminar. En esta hora yo quiero compartir de lo que me has dado a los otros que lo necesitan. En esta hora yo necesito llenarme de ti. Oh Señor Jesús, para mostrar tu evangelio a los demás. Oh Señor Jesús, ayuda a la iglesia de Versalles, ayuda a los hermanos que nos están escuchando, los familiares que nos están escuchando, Señor. Danos las fuerzas, Señor, para seguir. Danos las fuerzas porque cada uno tenemos luz propia. Oh, cada uno tenemos brillo propio que necesitamos sacar a relucir. Oh Señor Jesús, en tu nombre santo, saca a relucir, saca a resplandecer ese brillo propio, saca a resplandecer esta palabra gloriosa
cosa, oh Señor Jesús, que nosotros saquemos a relucir tu nombre, Señor, la marca que llevamos pegada, oh Señor, en estas naciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu misericordia, Señor. Amén y amén. Mi hermano, en esta hora yo quiero decirle que es necesario que seamos luminares en medio de estas generaciones. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar esta canción, que es una canción muy bonita. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Usted es el misionero que Dios necesita para estas naciones. Usted es la persona que Dios va a usar para hablarle a las almas aquí en Colombia. Usted es la persona a la cual Dios va a usar para llevar este evangelio a las naciones enteras. Déjese usar por el Señor y póngase en las manos del Señor, como dice esa canción. Escóndete en la mano del Señor para que el Señor haga una obra especial. Mis hermanos, yo quisiera anunciarles antes de terminar este servicio, quisiera decirles que el día de mañana vamos a tener la escuela dominical a las 11 de la mañana. También a las 7 de la noche tenemos un predicador invitado. Vamos a estar, tenemos a Edwin Ocampo, es un pastor de allí del Valle. Es un predicador invitado que tenemos para la tarde también. Vamos a mirar por vía Zoom, o vamos a mirar si él nos envía un video y lo publicamos también en el en vivo de la iglesia. Vamos a seguir escuchando palabras, seguir alimentándonos de este evangelio glorioso y a seguir predicando de él. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Los invito mañana domingo también a orar al Señor, a hacer ayuno especial también para él, a buscarles la presencia de Dios de madrugada también. Los invito a que busquemos más de la presencia de Dios. Muchas bendiciones, muchos saludos de parte del pastor, de parte de la familia. Que Dios los bendiga, los extrañamos mucho y seguimos siendo luminares y alumbrando más, resplandeciendo más en estos momentos. Dios los bendiga mucho, mis hermanos, y se les estima demasiado.